a esta nueva entrega de Radar Science for Combat, proyecto cuyo objetivo tiene el de poder aterrizar la información científica o académica para que pueda ser utilizada de manera simple y efectiva dentro de su quehacer del entrenamiento en los deportes de combate y las artes marciales. En esta ocasión veremos la segunda parte de lo que son los principios del entrenamiento deportivo, haciéndole una mirada o una dirección a lo que son los deportes de combate, ¿ya? Para hacer un poco de recordatorio, habíamos mencionado la diversidad de conceptos de los cuales se deriva lo que es el entrenamiento deportivo y también qué se entiende por lo que es un principio de entrenamiento, ¿ya? Entonces, para poder reiterar esta información, se puede ir a escuchar el capítulo anterior, perdón, el cual se habla con un poquito más de detalle en este tema. Pero a grandes rasgos, hablamos que, por ejemplo, Hatfield, en el año 2004, menciona que para controlar la condición y las modificaciones que sufre el cuerpo en el entrenamiento y estas sean eficientes y no perjudiciales para la salud del competidor o de la peleadora en este caso, para el rendimiento se deben respetar 10 principios fundamentales. También conversamos en el capítulo anterior que estos principios pueden ir variando en su cantidad según el autor que se merite y que todavía no hay una concordancia definitiva de cuántos principios se tienen que manejar. En este caso vamos a ver 10, ¿ya? Lo que son el principio de participación activa y consciente del entrenamiento, el principio de desarrollo multilateral, el principio de especialización, el principio de individualidad, el principio de variedad, el principio de modelamiento del proceso del entrenamiento, el principio del aumento progresivo de las cargas, el principio de la unidad entre la preparación general y especial, noveno, continuidad y proceso de entrenamiento, y el último principio que veremos son las variaciones ondulantes de la carga. En la primera parte observamos y analizamos la primera mitad de estos principios del entrenamiento deportivo. Ya, ahí voy a pecar un poquito de mentiroso, por decirlo de alguna manera, porque en realidad vimos hasta el principio de individualidad, ¿ya? La parte del proceso en donde se tiene que tomar en cuenta las características de cada una de las personas, en donde el entrenamiento puede ser el mismo, pero las reacciones del cuerpo para poder adaptarse son distintas. Dado esto, que fue bastante, un poco mucho, lo que es denso, de la información. Entonces, para hacerlo con calma, se llegaron hasta esta primera mitad, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a seguir desde el principio de la variedad hacia adelante, que es el quinto principio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a lo que nos convoca en este momento. Hablemos del quinto principio de lo que es la variedad. Bueno, menciona que en los entrenamientos de alto nivel competitivo, en las personas ya de élite, el volumen, la dedicación al entrenamiento viene siendo muy alto, ¿ya? Mucho tiempo invertido en lo que es el entrenamiento. Además que este va aumentando constantemente también a nivel de lo que es en exigencia también y de todas sus facetas. Y por esto mismo el ejercicio también se debe repetir muchas veces, incontables veces, tienen que repetir ciertos ejercicios para poder llegar a una maestría y también cumplir los objetivos que se proponen. Bueno, el volumen de entrenamiento en el alto rendimiento suele pasar normalmente las 1000 horas de entrenamiento al año, ya llegando de repente a 1300 horas en algunos deportes al año, y uno puede hacer el cálculo de más o menos cuántos pueden ser, cuántas horas al día significa eso, y hay que obviamente también descontar uno que otro día libre que se le dan a los competidores y sus periodos de descanso en vacaciones también. Pero si nos podemos hacer un poco de cálculo, nos damos cuenta que son bastantes horas diarias en las cuales entrena un deportista de alto rendimiento
en este caso para poder combatir y competir por varios combates en una pura competencia. Lo cual lo hace extremadamente muy exigente. Eso está bastante claro. En algunos casos se transforma bastante monótono ¿sí? Este entrenamiento y fome o aburrido para algunos deportistas, ¿ya? Y sobre todo en los deportes que son más cíclicos, ¿ya? En los que la misma acción motriz se va repitiendo una y otra vez, como puede ser, por ejemplo, las carreras, el nado o la bicicleta, ¿ya? Y aún así uno va diciendo, son parajes distintos, etcétera, etcétera, pero hay que considerar que siguen realizando la misma acción, ¿ya? A diferencia de lo que es el deporte de combate, que hay una gran diversidad de acciones, pero uno se centra un poquito más en limitarse en algunas acciones para ir un poco más al combate a la segura. O con muchas también repeticiones de una acción motriz, lo que pasa también en la gimnasia. La gimnasia tiene una gran diversidad de acciones motrices, de distintos tipos de técnicas, pero aún así cuando llegan a elegir su rutina completa, puede ser en barra, en anilla, en suelo, etcétera, la tienen que repetir una y otra vez, 1000 veces para que pueda salir lo mejor posible y el cuerpo lo pueda asimilar. ¿Ya? Esto entonces hace que el entrenamiento se vuelva un poquito más monótono para la mentalidad del deportista. Eh, Aún así uno puede pensar que el deporte de combate no caería en este problema, obviamente, debido a las diversas técnicas que puede tener. Y las maneras de poder hacer un combate también. Hay gente que es un poquito más activa, un poco más agresiva, mantiene distancia. Entonces hay una gran diversidad de maneras de hacer un combate y también una gran manera de las técnicas, de diversificar estas técnicas según las necesidades que yo vaya teniendo también respecto a mi oponente. Pero aún así, dicha diversidad se puede transformar en una monotonía dentro de los deportistas, siendo que los ejercicios siguen siendo igual a la hora de entrenar. ¿Seguimos entrenando las mismas cosas? Esa es una gran pregunta que hay que hacerse uno mismo como entrenador, o si usted mismo se está entrenando para alguna competencia, auto retroalimentarse de alguna manera. ¿Estaremos siempre haciendo lo mismo? Y eso merma el desarrollo del entrenamiento. La monotonía del entrenamiento hace que uno pueda avanzar más lento, ¿ya? Tenga que avanzar más lento. En este camino ya se vuelve un poco más fangoso, por decirlo de alguna manera, y empezamos a correr un poco más lento dentro de este desarrollo del entrenamiento e intentar subir de nivel. ¿Por qué? Porque el cuerpo se acostumbra a ciertas acciones y la mente se empieza a aburrir de repetir siempre lo mismo. Entonces, este principio de la variedad menciona que hay que tener una gran diversidad de ejercicios, ¿ya? Los cuales nos ayuden a cumplir los objetivos, ¿ya? Con cierta disposición a los cambios también, de vez en cuando, para no caer en esta monotonía del entrenamiento, ¿ya? Lo cual se comprueba que es un plus para la mejora del entrenamiento. Entonces, la idea principal es que si vamos a practicar una patada, la practiquemos muchas veces, obviamente, pero hay que ponerla en contextos distintos también. Ya ejercicios complementarios de los cuales nos puedan ayudar a la mejora de esta patada, pero no podemos recaer siempre en hacer lo mismo durante meses, ya, o durante años. La idea principal es que puedan haber diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de ejercicio, pasando por distintos ejes, pero con el objetivo final de mejorar la misma patada, ¿ya? Entonces, la sugerencia dentro de este principio de la variedad es mantener una gama amplia de ejercicios complementarios para poder mejorar el mismo objetivo. Si mejoramos una patada circular, un golpe recto desde atrás, por dar un ejemplo, o simplemente un desplazamiento, deberíamos tener una variedad de ejercicios distintos que sean complementarios, con tal de no entrar en esta monotonía que entra en la parte mental y en la parte corporal, ¿ya? Y esto en los deportes de combate, aunque uno diga que no, sí pasa, y pasa mucho, ¿ya? Tomando en cuenta que de repente los alumnos se aburren, los deportistas se aburren un poco de hacer las mismas técnicas todos los días. Pero puede ir cambiando con la persona que está con ganas de competir y le dice, no, yo lo que haga es lo que voy a hacer.
Y puede haber una mentalidad ahí muy planteada con la idea de tener esos objetivos muy claros, pero hay que tomar en cuenta, entre más variables podamos realizar, si podemos realizar 4 o 5 ejercicios para mejorar una patada, esa variedad va a tener frutos a largo plazo con el desarrollo del rendimiento para esa patada. Más allá si estamos realizando el mismo ejercicio todos los días. Pasando al siguiente principio, hablamos de lo que es el principio de modelamiento del proceso de entrenamiento. Bien, esto quiere decir que en el entrenamiento en la actualidad hay una mayor adhesión a unir distintas características en los competidores, ¿ya? Según las necesidades y las particularidades también de la competencia, con el fin de optimizar el rendimiento. Y esto se realiza mediante el modelamiento del entrenamiento, dándole una dirección a los objetivos también, los métodos y los contenidos para asimilar de mejor manera lo que es el contexto de la competencia. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta, según este principio, que hay que ir dándole una dirección un poquito más lógica al entrenamiento al pasar el tiempo, con tal de que vayan haciendo un modelamiento, como dice el principio, a lo que es la competencia. Ya empezar ya a asimilar. Al principio uno tiene que hacer cosas más generales, como puede ser salir a correr, de hecho, hacer abdominales, etcétera, etcétera, pero después ya tenemos que hacer un trabajo, por ejemplo, de resistencia, ya no salir a correr, sino que empezar a combatir más o hacer un modelamiento de la competencia para mejorar la resistencia al combate. Perdón. Entonces, el modelamiento debe ser cada vez más específico en cada deportista o equipo deportivo, según obviamente esto corresponda, porque hay algunos tipos de combate que se pueden hacer por equipo. Hay una modalidad, por ejemplo, en el taekwondo, que es el TK, que es por equipo, pero se pelea de manera individual, por turnos. ¿Ya? En algunos puede ser también en la parte de la práctica de formas, en donde tiene que estar todo muy sincronizado. Entonces ahí uno puede ir jugando según las necesidades que sea, pero aquí estamos hablando un poquito más de lo que es el combate, ¿ya? Entonces un modelamiento del entrenamiento en la fase ya competitiva de una planificación del entrenamiento. Más adelante le vamos a dar un capítulo completo a hablar de planificación deportiva con una dirección a los deportes de combate. En donde debe simular las características particulares de la competencia, como el volumen o la intensidad de los ejercicios, o el ejercicio que sea altamente eficiente para simular las técnicas que se aplican, ¿ya? No podemos empezar a hacer combates, por ejemplo, si tenemos una competencia, como suele pasar en el boxeo, digamos 10 rounds. No podemos estar haciendo trabajos de 3-4 rounds, ya asimilando un poquito lo que es el boxeo olímpico. No podemos estar haciendo trabajos de tiempo de solamente un round con deportes de combate que tienen 3 o 4 rounds, o de repente tienen hacer un minuto de combate a la vez, cuando los deportes de repente tienen 5 minutos de combate, 9 minutos de combate, o en algunos casos indefinidos, cuando van a la puntuación de oro o al muere que se dice por acá, ¿ya? Y esto también es la intensidad de los ejercicios. Entonces no podemos estar realizando estos entrenamientos de manera que vamos realizando una que otra técnica, una que otra patada, golpe de puño, de manera que estemos cumpliendo nomás con el entrenamiento. También hay que empezar a entrar a presionar por la intensidad. La persona tiene que mostrar esa intensidad que va a realizar dentro de la competencia. ¿Por qué? Porque los competidores tienden a hacer lo que hacen en los entrenamientos. Yo siempre le menciono a la gente que entrena que cuando realice algún tipo de ejercicio ya bien cercano, ni tan bien cercano, sino que ya acercándose un poco a la competencia, no puede realizar una técnica y después empezar a mirar hacia cualquier lado. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a acostumbrar, va a empezar a asimilar eso como normal, y en el momento que esté compitiendo va a lanzar una técnica y va a empezar a mirar a otro lado, en donde los que han ido a competir saben que es casi un suicidio.
Entonces, dentro de los deportes de combate, incluso el modelamiento contextual es muy importante, ¿ya? Tomando en cuenta, por ejemplo, la incorporación de los árbitros, que eso es muy importante según mi pensamiento personal. De repente, cuando estemos en una fase más competitiva, donde falten unas 3 4 semanas para la competencia, ya estar haciendo un poquito de sparring, un poquito de roce, ojalá con alguien que tenga un poquito de experiencia arbitral, en donde pueda tomar en cuenta ciertas faltas, ciertos procesos de pausa, como también lo vimos en un capítulo anterior, en donde hablamos de la temporalidad en los deportes de combate, a donde vimos estas fases de alta y baja intensidad y las pausas, marcadas normalmente por las interrupciones de los combates. Entonces el combate normalmente no dura lo que dice el papel, sino que dura un poquito más por estas interrupciones arbitrales. Y así también nos podemos dar cuenta las falencias que puede tener nuestro competidor o competidora. Si comete algún tipo de falta muy reiterada, por ejemplo, y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Si hace algún gesto técnico el cual pueda salirse del contexto del combate, por ejemplo, que sea bueno para discutir. Todo eso se tiene que controlar y una persona que con un poquito de experiencia arbitral, que tenga la disposición de ayudar, obviamente, lo va a considerar. Entonces ahí uno puede tomar carta en el asunto de manera anticipada y eso después no le puede jugar en contra en las competencias. ¿Ya? Eh, También tener técnicos, tener entrenadores que simulen en las esquinas también, en los lugares respectivos para los combates, para hacer esta retroalimentación necesaria también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno siendo entrenador puede designar dos competidores los cuales vayan a combatir a tiempo completo, a combate completo, una persona que tenga un poquito de experiencia arbitral, que puede tomar las riendas del arbitraje. Obviamente el sistema de puntuación ahí se puede obviar un poquito. Ahora si tiene las posibilidades de tener unas personas, un comité arbitral o tener alumnos que hayan hecho sus cursos respectivos de arbitraje, aprovecharlos y ponerlos ahí en práctica para que no falle nada. Y colocar los entrenadores también que puedan retroalimentar constantemente entre dentro del combate y también entre los rounds. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que el competidor se vaya retroalimentando constantemente. Una persona que no es usted vaya realizando, vaya viendo quizás alguna que otra falla y también dándole esta retroalimentación positiva cuando hace algo bien. ¿Ya? El problema normalmente que suele pasar con esto es cuando le dan puras fallas a nuestro competidor. ¿Ya? Decirle, lo ideal es de poder decirle, usted está bien en esto y en esto, pero tenemos que mejorar tal cosa. Siempre un poquito más allá, dándole un poquito de apoyo moral y diciéndole que tiene que mejorar algo. Normalmente yo estoy un poquito en contra del decirle que está mal haciendo algo. No, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto, tú estás mal en esto. Si no lo mejoráis al siguiente round, nos podemos ir a pérdida. Te pueden noquear, cualquier otra cosa. Pero esto siempre y cuando dependiendo de la gravedad. Si la persona no está subiendo las manos y se está poniendo en riesgo, ahí hay que apretar un poquito más. Pero la idea es que también hacerle alguna mención positiva de lo que está haciendo bien. ¿Ya? Si entramos y la persona viene terminando el round y le decimos que está haciendo todo mal, no va a entrar de la mejor manera al siguiente round. ¿Ya? Aunque puede que haya algún deportista que sea un factor de motivación para él para demostrar ciertas cosas, pero digámoslo así, no son los más o los muchos. ¿Ya? Y eso también puede ir ayudando al contexto de lo que es el entrenamiento ya para la competencia, ya el modelamiento. Y también hay que tomar en cuenta el tema de la implementación, como por ejemplo el piso, el tatami. Todos sabemos que de repente pueden estar entrenando en un parque, en un suelo con cemento, en cerámica, en una alfombra, lo que sea. Pero ya llegando un poco el periodo de competencia, hay que empezar a entrenar un poquito más o ir a distintos lugares de entrenamiento para poder asimilar un poquito lo que es el suelo y la implementación, ya el tatami, el ring,
los tipos de guantes que se pueden utilizar, los tipos de canilleras si es que se ocupan, incluso el ruido de ambiente, ¿ya? El ruido de ambiente de las personas que puedan... usted, si están combatiendo, están entrenando, están combatiendo, hay que avivar un poquito la llama ahí con los demás que están viendo los combates, dándole consejo, que lo animen, incluso que lo abucheen en algunos casos. ¿Por qué? Porque de repente se va a encontrar con ese ambiente un poquito hostil dentro de un combate, dependiendo también de la disciplina que se esté practicando. Ya en algunos casos esas disciplinas en temas arbitrales se detiene el combate y se le advierte a la audiencia sobre el mal uso de las palabras o el tema de ambiente que sea un poquito hostil, pero ¿para qué estamos con cosas? Eso no siempre pasa. Entonces nuestro competidor tiene que estar un poquito más preparado de repente eso, hacer oídos sordos un poquito cuando la audiencia está hostil y hacer oído abierto cuando esa audiencia esté de nuestro apoyo, para darle un apoyo moral. E incluso las distracciones propias de la competencia también, aparte de lo que es el público. Hay competencias en donde se realiza más de un combate a la vez. Hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, en MMA puede ser, en boxeo, en kickboxing, puede que se hagan un combate a la vez. Y eso no está mal, eso es bastante bueno para la audiencia, para el tiempo que tiene que durar la competencia. Además que pelean de vez en cuando, entonces no es tanto el dilema. Pero hay otros deportes de combate como lo que es el taekwondo, el karate, el jiu-jitsu, etcétera, etcétera, en donde se hacen varios combates a la vez, en 2 o 3 o 4 zonas distintas. En taekwondo, en los campeonatos mundiales a veces se hacen en 10 zonas al mismo tiempo. ¿Ya? Un caso práctico que puede ir viendo, el último mundial de taekwondo en Manchester, en donde habían hasta 10 zonas de combate y combatían al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces eso también pasa a ser una distracción para nuestros competidores, porque de repente puede estar sin querer, puede estar combatiendo y de repente se le desvía un poco la atención a la cancha que está al lado y empieza a observar el otro combate. Y de la nada también es un objeto de distracción. ¿Por qué? Porque en el otro lado están pateando, están golpeando, se están desplazando, están gritando, no quieren a alguien, hay un médico adentro. Entonces todo eso también es un proceso de distracción de alguna manera. ¿Ya? Y todos estos procesos en conjunto modelan lo que es un poco la competencia. Entonces son una buena alternativa a considerar a la hora del entrenamiento en estos periodos ya de competencia. Para este conjunto se deben realizar una división entre el modelamiento también del entrenamiento para la competencia y la aplicación de esta en el combate. Entonces, en este último, en la aplicación en el combate, es donde entra el desarrollo de las combinaciones técnicas, ¿ya? Por decir de alguna manera. Son ejercicios que, por ejemplo, de elementos técnicos, puede ser, por ejemplo, de ataque o de defensa, una salida, un ataque directo, un indirecto, que son estos ataques con finta entre medio, una parte defensiva, que pueden ser los contraataques, los desplazamientos, los bloqueos, los esquives, que vienen siendo estos elementos técnicos, ¿ya? Y la transferencia de los ejercicios físicos también, que es todo lo que estuvimos haciendo complementario para mejorar estos elementos técnicos, el mejoramiento de la patada, el mejoramiento de la salida, del desplazamiento, del rebote, de la defensa, etcétera, etcétera. Todos estos ejercicios a un contexto más técnico-táctico, ya tomando decisiones dentro del combate, ¿sí? Y posteriormente en el desarrollo técnico-táctico per se, ya que es cómo nosotros vamos a realizar estos elementos técnicos y cómo vamos a utilizar nuestra estrategia en una faceta inmediata, ¿ya? Entonces todo esto nos puede ayudar a hacer un buen modelamiento dentro de este principio del modelamiento del proceso de entrenamiento, lo cual puede poner a punto a nuestros competidores para que puedan llegar de la mejor manera y antes que el contexto se los empiece a comer, ¿ya?
Avanzando al siguiente principio, al séptimo principio dentro de nuestra lista, tenemos el principio del aumento progresivo de las cargas. Ya tema bastante complejo, muy complejo en algunos casos. Hay libros completos que hablan de carga de entrenamiento. Podríamos también dejarle un capítulo completo a lo que es la carga del entrenamiento y sobre todo la carga del entrenamiento en deporte de combate, que es algo que es bastante complejo, a diferencia de otros deportes que son cíclicos, como decíamos anteriormente, perdón, como es las carreras, carreras de fondo o natación o bicicleta. Ya en los deportes de combate es tanta la diversidad y los cambios de ritmo que es muy difícil monitorear esta carga. Entonces, después vamos a hacer una revisión completa de lo que es la carga del entrenamiento. Pero básicamente se refiere a la elevación gradual de las cargas de entrenamiento en este principio, en el aumento de los volúmenes de entrenamiento, por ejemplo, el tiempo en que yo realizo los ejercicios, en 2, en 3, en 5, en 7, en 10 rounds, por dar un ejemplo. La intensidad de los ejercicios, que es que lo vamos a hacer livianito, tranquilo, vamos a ir tanteando, o ya hacerlo con todo. Vamos a realizar 4 técnicas, por ejemplo, de golpe de puño al saco cada 10 segundos, por dar un ejemplo. Entonces, esas 4 técnicas van a ser con todo, a la mayor intensidad posible. Y otros pueden ser, por ejemplo, 1 minuto al saco o 2 minutos al saco libremente, en donde uno va dosificando un poquito lo que es el trabajo. ¿Por qué? Porque si me voy al máximo en los primeros 10 segundos ya me voy a morir. Como vimos en el capítulo de vías energéticas en los deportes de combate, y explicamos un poquito por qué pasa eso. Y también en la complejidad de los ejercicios. Aquí vienen todo lo que son combinaciones, ya trabajo de contra, trabajos de incluso los trabajos tácticos, todo lo que tiene que ver con la complejidad de los ejercicios. No es lo mismo hacer una sentadilla con ambos pies con el peso corporal que estar haciendo ya una sentadilla unipodal con un solo pie, con un peso que se va moviendo constantemente. Por ejemplo, no hablemos solamente de la barra con los discos de peso, esta barra olímpica que normalmente pesa como 20 kilos, con un solo pie, porque es estática. Pero, por ejemplo, hay uno que es bastante similar, que asimila estos productos que tienen encima, como una colchoneta que tienen encima en los caballos, ¿ya? O los animales en el cuello, para poder hacer temas del arriero, ese tipo de cosas, en donde hay un implemento así para los deportes de combate. Normalmente se utiliza, pero se ocupa en distintos deportes, ¿ya? Entonces este implemento que es de peso, nos ayuda a hacer trabajos oscilantes de lado a lado, esquiva, ondulaciones del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero a alguien se le ocurrió, tomando en cuenta distintos patrones de equilibrio, de coordinaciones neuromusculares, etcétera, etcétera, en decir, voy a hacer algo similar, pero le vamos a echar agua. Y de repente uno dice, ¿cómo le vamos a echar agua? Entonces tenemos el mismo peso, el producto es similar, pero es vacío por dentro, se le echa agua, y cuando uno está realizando el ejercicio, el agua se empieza a mover y es bastante peso entre medio, y esa agua que se empieza a mover significa que yo tengo que empezar a equilibrar un poquito mejor. Entonces eso amerita que nosotros le pusimos una complejidad adicional al ejercicio solamente por crear una oscilación, un movimiento del agua que es natural. Entonces el agua se va a mover más a medida de que yo tengo mayores problemas para realizar el ejercicio. Entonces tengo que trabajar un poquito más dentro de este ejercicio. ¿Ya? A eso se refiere un poco con la complejidad, también una complejidad técnica. No es lo mismo lanzar una patada frontal, una patada circular con la pierna de atrás, que realizar una patada con giro, que tiene una complejidad adicional de equilibrio, de dinamismo, fuerza centrífuga, etcétera, etcétera. Partes visuales, el foco que yo le doy a mi visión para que pueda llegar a esa patada a donde yo quiero que llegue, ¿ya? Entonces todo eso tiene que ver con la complejidad de las ejecuciones de los movimientos que utilizamos en los deportes de combate.
Este aumento de las cargas también es dependiente del nivel del deportista. Obviamente nosotros no podemos ir trabajando o oscilando mucho las cargas, aumentar la complejidad, el volumen, la intensidad con una persona que está recién empezando. Cada uno puede decir, ah, sí, eso es un poquito lógico. Sí, pero para algunos no es tan lógico. Entonces hay que decirlo. ¿Ya? Como dicen por ahí, hasta el champú tiene instrucciones. Entonces hay que mantener este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay que tomar en consideración que el nivel de la persona es muy dependiente a cómo nosotros vamos a progresar estas cargas de entrenamiento. ¿Ya? Bueno, esto con la finalidad de que el principio es una constante de adaptación del entrenamiento con una dirección en la mantención del rendimiento o la mejora del rendimiento. Normalmente la mejora del rendimiento pasa en un periodo más general, un periodo más específico, en donde tenemos que mejorar el rendimiento, pero ya llegando a la semana, 2 semanas del entrenamiento, o sea, de la competencia, para la competencia nosotros tenemos que pensar en mantener esa condición física. Estamos bien, ya no necesitamos mejorar. ¿Por qué? Porque si busco la mejora un poco más, puede que el rendimiento caiga, tenga una caída abrupta antes de la competencia, y nosotros no queremos que eso pase. Entonces intentamos hacer una mantención. Si de repente tenemos distintas competencias en distintos días, por ejemplo, sábado y otra el domingo, por ABC motivo, nosotros tenemos que buscar esa mantención del rendimiento en esos 2 días. Se tiende a mantener, pero la idea es, como estuvimos hablando en el capítulo anterior, darle énfasis a la parte recuperativa que también nos ayuda. Pero ¿qué pasa si son 2 fines de semana completos? Tenemos este fin de semana una competencia y el otro fin de semana otra competencia. También tenemos que mirar un poquito en lo que es la recuperación en la semana y la mantención del rendimiento deportivo, ¿ya? Todo esto tiene que ser de manera gradual, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que si se entrena siempre al mismo nivel, el cuerpo se va a llegar a adaptar de alguna manera en que no va a mostrar mejora dentro del entrenamiento, ¿sí? Lo que hablábamos de lo que es el principio de lo que es la variedad, ¿sí? Si hacemos siempre lo mismo, tiende a haber... el cuerpo se adapta y no empieza a no subir su nivel, ¿ya? Y en algunos casos incluso llega a empeorar. Si hacemos siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo, el cuerpo se adapta, seguimos entrenando de la misma manera, quizás con un poquito más de intensidad, por dar un ejemplo, y aún así la persona podría bajar su nivel simplemente por el hecho de hacer siempre lo mismo y con la misma carga de entrenamiento. Entonces es algo que hay que tener en consideración. Y por esto mismo, se debe ir aumentando paulatinamente la carga. No es que se vaya subiendo de manera abrupta, de una manera importante. No, es que siempre tenemos que estar entrenando a full. No necesariamente. Hay que respetar estos procesos de descanso también, ¿ya? Y esto ayuda a que se manifiesten las adaptaciones lo más óptimo posible, lo cual nos ayuden a soportar el siguiente nivel de entrenamiento, lo cual nosotros queremos exponer a nuestro peleador o peleadora, ¿ya? Eh, para esto, el incremento de las cargas del entrenamiento también se puede dividir en 2 partes, ¿ya? Dado todo lo que estábamos hablando, podemos dividirlo en 2 partes distintas o 2 maneras de poder hacer este aumento de cargas. En donde la primera se le menciona como de manera continua o monotónica, ¿ya? El cual se caracteriza por el aumento de las cargas de manera constante, ¿ya? Considerando que siempre va aumentando la carga, siempre aumenta la carga, siempre aumenta la carga, siempre aumenta la carga, pero en algunos casos lo que hace es aumentar más que en otros casos, pero siempre va hacia arriba, ¿ya? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, pero no siempre de la misma manera como el aumento del 2%, 2%, 2%, sino que el aumento del 4%, después del 1%, después del 3% de las cargas, etcétera, etcétera. Lo que se le llama el aumento de las cargas de carácter continuo o monotónico, ¿ya? Entonces, siempre está en el aumento, solamente que a veces se aumenta más o a veces se aumenta menos, ¿ya? La segunda es el aumento fluctuante, ¿ya? Con fluctuaciones o no monotónico.
el cual se ejecuta con aumentos de carga que son constantes, pero con periodos de disminución de las cargas. Eso quiere decir que el típico cuadro que de repente usted ha visto de distribución de las cargas, en donde hay comenzamos una carga en la primera semana, la segunda semana se sube la carga, la tercera se sube la carga y la cuarta se baja la carga, por dar un ejemplo muy general, ¿ya? A diferencia de este primer tipo de carácter continuo, en donde siempre va a ir subiendo, solamente que muy similar una con otra. En la fluctuante, ¿ya? O ondulatoria, también se le podría decir, van subiendo, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando las cargas de entrenamiento, con tal de incentivar un poquito el periodo de recuperación. Con esto también las cargas de entrenamiento, los periodos de carga de entrenamiento, que aumenta la carga, pueden ser un poquito, nos da la libertad de que puedan ser un poquito más fuertes. Eso es lo que nos da la oportunidad de este periodo oscilante. O si no, el continuo es darle un poquito más, un poquito más, un poquito más, según las necesidades. Alguno tiene que estar pensando, pero eso tampoco es malo. No, en un periodo que es un poquito más general o con personas más básicas, ya con una persona que esté comenzando, es ir avanzando poquito a poquito, a que el cuerpo se adapte, es bastante bueno. Pero cuando hablamos de competencia, una persona que ya está por debutar o que está entrenando, que está constantemente yendo a competencia, hay que empezar a meterle un poquito más de carga y apretar un poquito a la persona, ¿ya? Y lamentablemente, si nosotros apretamos constantemente a la persona, en algún momento va a llegar a tal nivel de cansancio que nos puede dar ese síndrome de sobreentrenamiento que se le dice, ¿ya? Entonces, este modelo más ondulante nos permite hacer un impacto un poco más alto dentro del aumento de las cargas de entrenamiento, pero con ciertos periodos de descanso, los cuales nos ayudan a asimilar un poquito mejor estas cargas, lo que se le llama el aprovechar el proceso de supercompensación, ¿ya? Que lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Siguiendo con el siguiente punto, número 8, el principio de la unidad entre la preparación general y específica. Esto no es tan complejo, ya no necesita demasiado análisis, pero sí de entenderlo de qué es lo que pasa. Este principio hace una mención a la relación entre el entrenamiento de carácter general y el de carácter especial, que es más similar al deporte que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, en el general podemos salir a trotar, levantar un poquito de peso, hacer barras, cualquier otro tipo de cosa. Y en el de carácter especial ya empezamos a sacar un poquito los ejercicios que son muy generales, ya que no son muy similares a lo que es nuestro deporte. Por ejemplo, el correr para un futbolista es parte del deporte, entonces lo puede seguir manteniendo. Pero en el deporte de combate no vamos a correr, po. Entonces ahí es donde tenemos que ir sacando, por ejemplo, los trabajos de carrera para empezar a darle hincapié a los trabajos que son un poquito más aterrizados en nuestro deporte. Esto tiene que tener una lógica, ¿ya? Una lógica entre una y la otra, y sin adelantarse entre una y otra. Nosotros no nos podemos ir directamente a la parte especial o a nuestro periodo especial de entrenamiento con las personas que quizás físicamente no estén preparadas. Por dar un ejemplo, unas personas que están volviendo de vacaciones, que estuvieron en un periodo bastante largo de descanso, por ejemplo, nosotros no podemos llegar y mandarlo a lo específico al tiro. Podemos hacer una que otra cosa para que la persona vaya volviendo a la condición, pero tenemos que hacer un reacondicionamiento un poquito más general para después poder adaptarlo y pasar a este proceso más específico, ¿ya? Y hay que darle el tiempo necesario. No podemos estar ya, dejemos que se adapte una semana y después lo lanzamos al tiro a entrenar con la gente que ya ha estado entrenando todo este tiempo y no faltó. Puede haber un poquito de error ahí. ¿Por qué? Porque podemos aumentar la posibilidad de lesiones para la persona que se nos está incorporando. ¿Ya? Hay que darle el tiempo al tiempo dentro de cada uno de estos procesos. Y dentro de esta etapa del entrenamiento hay que buscar la forma deportiva lo mejor posible, de manera más óptima, aumentando o manteniendo el rendimiento según el nivel también. Y esto para poder prepararlo para lo que se viene al siguiente nivel,
¿Por qué? Porque cada uno va marcando ciertos objetivos y la idea es que pueda ir avanzando dentro de su nivel. Pero si no está preparado, difícilmente nosotros podemos hacer que nuestro competidor o competidora hacerle los ejercicios o hacerle el entrenamiento al siguiente nivel si su cuerpo no está preparado. Y esto con la idea de no adelantar ciertos procesos en donde interfieran en nuestros objetivos finales, ¿ya? Siguiendo con el noveno principio, hablamos de lo que es el principio de la continuidad del proceso de entrenamiento, algo que estuvimos mencionando. Como nos damos cuenta, muchos principios se van relacionando unos con otros, que habla del el mejoramiento del rendimiento, que el mejoramiento del rendimiento está condicionado a que los deportistas mantengan una continuidad dentro del entrenamiento. Hay que tomar en cuenta que mantener la continuidad también ayuda a mantener lo que es la adhesión a largo plazo al entrenamiento. Teniendo en cuenta que en los procesos de lo que es el esfuerzo y el descanso, también dando énfasis a lo que es este principio, en donde, por ejemplo, se mantiene que la continuidad en las personas quizá un poco más básicas dentro del entrenamiento, que lleve un poquito tiempo, la idea es mantener un poquito la adhesión, que participe de manera activa continuamente en los entrenamientos, más que empiece a faltar, ¿ya? Sobre todo si las personas ya más entrenadas puedan, si empiezan a faltar en los entrenamientos y pierden esta continuidad, es bastante complejo para el desarrollo de la competencia y que pueda rendir dentro de los combates. Y dentro de lo que se habla de la adhesión, hay que tomar en cuenta de que a nuestros peleadores o peleadoras no se le tiene que hacer aburrido o latero ir a entrenar, en donde sea mucho la exigencia y sienta que no está descansando suficiente. A veces su cuerpo le va a pedir el descanso, y eso en algunos casos va a hacer que falta los entrenamientos porque no durmió bien, porque le fue mal en el trabajo, porque ya despertó con fatiga, entonces estuvo peleando para estar despierto todo el día o esforzándose para llegar al mínimo posible de rendir en el día. Entonces esos procesos de esfuerzo y descanso hay que intentar mantenerlos un poquito más controlados para evitar que se salga de esta adhesión del entrenamiento, sobre todo para las consecuencias a largo plazo. Esto también, estas interrupciones del entrenamiento no solo podrían ser del aburrimiento o flojera de la persona por ir a entrenar, sino que también pueden ser producto de lesiones y enfermedades también, ¿ya? Esto también se puede unir lo que son los problemas personales. Entonces hay que tomar también estas consideraciones. Si nosotros realizamos demasiado esfuerzo, cada vez que realizamos un esfuerzo extremo en los entrenamientos son fuertes constantemente, tenemos que tomar en cuenta de que aumentamos las posibilidades de lesión, ¿ya? El entrenamiento tiene que ser fuerte en algunas ocasiones, pero también hay que darle tiempo a estos procesos de descanso y prevención de lesiones, obviamente, para evitar de que se nos lesione, porque si le da un E15, si le da un desgarro, lo podemos tener semanas completas afuera. Entonces eso nos puede jugar en contra a la hora de estar en la preparación de una competencia. Cuando se enferma, que la persona se cuide, que se termine los entrenamientos, se pueda cambiar de ropa, no irse con la ropa mojada, sobre todo en épocas que hace más frío, etcétera, etcétera. Todo eso también complejiza el proceso de entrenamiento. Y los temas personales, ya ahí hay que intentar indagar un poquito, va a tener que ver mucho la relación que uno tiene con el entrenador, la entrenadora, con los competidores, porque tiene que haber un proceso de confianza también. Entonces ese proceso de confianza, en algunos casos, el entrenador cumple un rol de guía también en temas personales, en donde uno tiene que poder decir algo a nuestro competidor, lo cual lo mantenga en los entrenamientos y pueda sacarle un poco de esa carga emocional que está viviendo. Siempre es importante dentro de los deportes de combate la consideración de este tipo de cosas y sobre todo de las lesiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque las lesiones, a diferencia de otros deportes,
nosotros tenemos muchas lesiones de carácter de contusiones. Entonces, estas contusiones provocan lesiones debido a los golpes, termina adolorido de alguna pierna, de algún brazo, de las costillas, algún golpe fortuito en la cara, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de lesiones también son no manejables, pero sí se podrían prevenir de cierta manera. Siempre los accidentes pasan, obviamente. Siempre va a haber una patada en la cara que se pasó, un golpe, justo en un intercambio, un choque de canilla, ya, sobre todo las personas que entrenan sin protector de canilla, por ejemplo, suele ser bastante doloroso. O la típica, que quizás a más de algunos le duela, escucharlo, lanzar la patada y que le coloquen el codo, ya, eso es que más de alguno sintió esa imaginación en algún momento, ya. Entonces hay que tener un poquito más de énfasis también en esta parte de la prevención de lesiones debido a las contusiones que nosotros recibimos un poco más que cualquier otro tipo de deporte, ¿ya? Hay deportes que no necesariamente tienen contusiones, suelen pasar, como por ejemplo en la gimnasia, las caídas, etcétera, etcétera. Pero ahí va a tener que ver con la práctica. En este caso, nosotros, nuestro deporte o nuestro arte marcial, en la competencia es agarrarse a golpes. Entonces, lesiones van a haber en algún momento, sí o sí. A menos que nuestro competidor o el otro competidor sea suficientemente bueno para no recibir ningún daño importante dentro de la pelea, ¿ya? Y obviamente no hay que dejar de lado lo que son las lesiones por E15, por desgarro o por las enfermedades, que es una de las cosas que nos pueden hacer perder la continuidad del entrenamiento. Y aquí nos vamos al último principio, que es el principio de las variaciones ondulantes de la carga, ¿ya? Quizá uno de los temas más investigados sobre lo que es los principios del entrenamiento deportivo. ¿Por qué? Porque esta manipulación de carga es la que nos ayuda a progresar nuestro desarrollo del rendimiento. Bueno, ¿a qué se refiere? Refiere al aprovechamiento de las adaptaciones orgánicas mediante el aumento y disminución de las cargas de entrenamiento. En este caso, hablamos específicamente de los segundo tipo, que son los ondulatorios, en donde sube y bajan las cargas constantemente, a diferencia del continuo que constantemente van subiendo. En esta interacción entre los procesos de agotamiento o fatiga y la parte de restablecimiento o las partes de recuperación también se les menciona, hacer el juego entre una y la otra ayuda a obtener una adaptación óptima del efecto compensatorio del cuerpo. Eso quiere decir que yo le voy dando carga, le voy dando fatiga, le voy dando entrenamiento, voy bajando el nivel a mi organismo, va bajando el nivel producto de la reacción a este entrenamiento, y en los procesos de baja carga, o sea, menos exigente, incentivamos de que aumente nuestro rendimiento. Y eso se le llama la parte de supercompensación. Entonces, ¿cuándo sucede este proceso de supercompensación? Normalmente en los periodos de carga más baja, ¿ya? Y cuando ese periodo de supercompensación se produce, nosotros subimos nuestro nivel y ahí es donde tenemos que agarrar el nivel para volver a meter otra carga de entrenamiento, ¿ya? Y eso se le llama el aprovechamiento de este periodo de compensación. Bueno, el cual luego se debe adaptar a la siguiente carga de entrenamiento, que también viene a ser oscilante, pero tienden a ser más altas que las anteriores, ¿ya? Para poder nuevamente lograr este tipo de adaptación, volver a aprovechar esta supercompensación del rendimiento deportivo, y así sucesivamente nos ayuda a aumentar el nivel a lo largo del tiempo. Esto se realiza normalmente en lo que son las cargas ondulatorias, como estábamos diciendo, y basado en los elementos básicos del volumen y la intensidad del entrenamiento. Eso quiere decir cuánto tiempo pasa, cuántos rounds vamos a realizar, cuántos kilómetros vamos a correr, y a qué intensidad. Si vamos a estar soltando un poquito, si vamos a hacer un poquito de intercambio, sin
buscando los espacios solamente, no buscando el golpe definitivo, o simplemente yéndonos al saco, por ejemplo, en donde ya vamos a ir a full durante 10 segundos, 15 segundos, en periodos de descanso de tanto tiempo, pero esos golpes tienen que ir a full. Entonces todos esos procesos hay que ir tomando en cuenta dentro de esta subida y bajada de carga del entrenamiento, ¿ya? Y esto según corresponda también, en donde aquí entramos a jugar a lo que es el macrociclo, el mesociclo y el microciclo, que es planificación deportiva, lo cual había mencionado anteriormente. Podemos dejarle un capítulo entero a hablar solamente de planificación. Y eso se toma de manera muy en particular este aprovechamiento de la supercompensación. Como lo vuelvo a reiterar, nosotros producimos, el entrenamiento produce una fatiga, un estrés a nuestro cuerpo, y en el periodo en donde bajamos las cargas, en donde realizamos ejercicio un poquito más liviano de lo que hicimos la semana pasada, por ejemplo, y le damos una semana de ejercicio un poco más liviano porque se estuvo sometiendo a un estrés físico importante en las semanas anteriores, es donde se produce esta adaptación y es donde aumenta su nivel más allá del que ya tenía, y es donde nosotros tenemos que agarrar la micro en este caso, o subirnos a este tren y volver a subir las cargas de entrenamiento con tal de que esta subida del rendimiento sea de manera constante. ¿Ya? El entrenamiento va a ir bajando el nivel y la recuperación del entrenamiento va a ir aumentando su nivel, dando esta supercompensación. ¿Ya? Entonces esa es la idea principal de lo que es el principio de las variaciones ondulantes de la carga, el aprovechamiento del efecto de supercompensación de nuestro competidor. Esos son los 10 principios del entrenamiento deportivo que vamos a estar, que estuvimos revisando ya en esta segunda parte. Le dimos a la segunda mitad de lo que es los principios del entrenamiento, si no el capítulo podría haber durado 2 horas y media. Hablando de todo este tipo de cosas. Obviamente cada principio tiene una profundidad un poquito mayor, pero intentamos realizar ciertos ejemplos para que poder llevarlo a la práctica, ¿ya? Y para ir finalizando, cada principio del entrenamiento es un mundo completo dentro de lo que es la ciencia del deporte, lo cual se trabaja y se sustenta constantemente por los entrenadores de alto nivel. Todo lo que tenga que ver con alto rendimiento, los mejores entrenadores a nivel mundial van sustentando este tipo de principios de manera académica, científica en algunos casos, los expertos en la ciencia del deporte, en donde se sugieren los tipos de relaciones entre estos y el mejoramiento también del rendimiento, ya la relación que van teniendo un principio con otro. Y las combinaciones que puedan tener estas relaciones pueden ayudar a mejorar el rendimiento según un deporte u otro deporte, o las características también del deportista, ya sean por los tipos de cargas de entrenamiento, que eso es planificación deportiva también, y las magnitudes de esta, que también habla de lo que es la planificación deportiva. Los tiempos de recuperación, los tipos de ejercicio, los modos de la recuperación entre sesiones, entre entrenamiento o incluso entre competencias. El desarrollo motriz, el desarrollo técnico, las fases del desarrollo de la táctica de la competencia. Cada deporte de combate tiene sus tácticas que son características del deporte. No podemos ocupar las mismas características de la táctica del boxeo en el judo, por dar un ejemplo. Sí nos puede dar una idea de una con otra, pero no podemos ocupar las mismas tácticas porque funcionan de manera distinta, ¿ya? Entre otro tipo de cosas. Y esto lo debemos llevar a nuestro deporte de combate o arte marcial de manera particular, ¿ya? Tomando las consideraciones también de los cambios de reglamento que pueden haber. Debido a que la predominancia de uno o de otro principio debería ser dependiente de estos cambios también, ¿ya? De repente hay un principio que se maneja un poquito mejor y otro que está empezando a fallar un poco o nunca se tomó en cuenta. Entonces les vamos a dar un poquito de importancia a ese que falta para poder profesionalizar un poquito más nuestro proceso de entrenamiento. Un ejemplo claro es que la Academia de Artes Marciales o los box de entrenamiento suelen estar bajo ese mismo estándar, buscando siempre que los competidores mejoren lo posible con lo que se tiene a mano, ¿ya?
Entonces no es que nosotros vamos a tener media hora de frecuencia cardíaca, media hora de lactato, media hora de consumo de oxígeno. Eso no lo vamos a encontrar en una academia normal de entrenamiento. Sí se pueden hacer ciertas conexiones para que las personas se puedan evaluar de manera profesional, eh, pero en lo cotidiano nosotros no tenemos estos tipos de instrumentos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos a mano. Entonces, por eso mismo fue una de las motivaciones de este proyecto, para que esa a mano sea un poquito más lógico, y esta información pueda ser de utilidad sin la necesidad de estar constantemente peleando la conexión con alguna universidad o algún entrenador de muy alto nivel que a veces el ego le juega en contra. Por eso mismo, por ejemplo, hay que trabajar mucho con lo que se tiene a la mano de la manera más eficiente posible, a diferencia de una selección nacional o un equipo deportivo de alta envergadura con muchos ingresos, en donde sí se pueden dar el lujo de tener este tipo de instrumentos o las capacitaciones constantes a sus entrenadores para que puedan tener este conocimiento a mano, ¿ya? Como por ejemplo una selección nacional ya tiene el apoyo gubernamental, tiene los ingresos necesarios, tiene el apoyo de dinero necesario, en donde a veces no es suficiente, eso sí. Pero por ejemplo un equipo deportivo de alta envergadura, normalmente privado, por ejemplo lo que pasa en el fútbol, el fútbol tiende a salir un poco de lo que es el Ministerio del Deporte o estas asociaciones que son más gubernamentales, porque se autosustentan. Y estos tienen de todo, tienen equipo médico, equipo de entrenadores, equipo de evaluación, etcétera, etcétera, y tienen los lujos para poder realizarlo. ¿Ya? Por eso sus deportistas suben tanto el nivel en ciertos casos, también porque atrae mucha gente y mucho dinero al respecto. ¿Ya? Pero hay que hacer lo que tenemos con lo que podemos también, y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Y estas personas tienen obviamente los recursos necesarios para poder monitorear estos principios de manera eficiente y aislada por sí sola, ¿ya? Así que con eso damos por finalizado estos 2 episodios de lo que hablamos de los principios de entrenamiento deportivo, basado o dándole una mirada a lo que son los deportes de combate, ¿sí? La idea es que esta información se pueda aterrizar lo mejor posible, con la idea de que pueda aplicarlo en su cotidiano entrenamiento, ¿ya? Se agradece mucho por escuchar este episodio y los episodios anteriores. Se hace la invitación para poder escuchar todos los episodios anteriores. Está ya en la 9ª entrega de este proyecto. Puede escucharlo en Spotify y en YouTube como Radar Science for Combat. Aprieta ahí el seguir y el compartir. Ya la campanita en este caso en YouTube, que para que le pueda dar el aviso cada vez que pueda subir algún contenido nuevo, ya esperando de que esta información les pueda haber sido útil de alguna manera en su quehacer como entrenadores o como competidor si es autodidacta, y esto puede ayudar a mejorar y a profesionalizar el deporte combate en su conjunto, ya. Bueno, la información de referencia para estos principios del entrenamiento lo mencioné en el capítulo anterior, lo vuelvo a mencionar. El paper científico, el informe científico se llama Principios del Entrenamiento Deportivo para la mejora de las capacidades físicas, ya de Fernando Bernal Reyes, que es como primer autor, del año 2014. Esto es la revista científica Ciencias Biológicas y de la Salud, ya para si quiere leer un poquito más en detalle cada uno de estos principios referenciados por estos autores. Obviamente Bernal Reyes es el primer autor, pero es un trabajo colaborativo de varios profesionales, ya. Así que sin más que mencionar, me despido. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión, con tal de que podamos seguir avanzando en esta materia de lo que se trata el deporte combate y las artes marciales. Me despido, nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.